Aquí empieza mi aventura. Estoy en el terminal Plaza Norte de Lima, Perú. Calculo que llegaremos a Tumbes a las mediodía, a las 12. Bueno, el viaje se ha sido bastante pesado, han sido casi 24 horas desde Lima. Estoy en migraciones de Ecuador. Tomé un taxi y no pude grabar mucho el trayecto. Estamos en Ecuador, porque acá voy a tomar un bus que voy a llegar hasta Ipiales. El viaje es como 20 horas. Hemos amanecido en Quito. Estoy en Quito ahorita mismo. Ha sido un viaje muy largo. Nos han cambiado de bus porque en el que venimos hasta Quito este es otro bus. Estamos yendo al puente Rumichaca, frontera de Ecuador con Colombia. Después y no nos quisieron devolver lo que habíamos pagado de más. Nos mintieron, nos dijeron que nos iban a hacer cruzar el puente con ellos. Al final nos dejaron a su suerte, nos dieron solo para los taxis y ya. Pero al final ya lo estamos haciendo por nuestra cuenta y nada. Bueno, estoy en el taxi que me está llevando al terminal de Ipiales. Bueno, creo que ya llegamos al terminal de Ipiales. Ha sido una locura este viaje, ya pasé. Estoy en Colombia oficialmente, después de todo este largo viaje. Viajar a Colombia siempre fue mi sueño, y hacerlo por tierra era algo que quería experimentar. Así que decidí viajar más de 60 horas por casi 3 días. Tenía pensado hacerlo en 4 tramos: Lima-Tumbes, Tumbes-Guayaquil, Guayaquil-Tulcán, pasar el puente Rumichaca, ir al terminal de Ipiales y tomar un bus hasta Cali. Pero al final lo hice en 3 tramos, donde me pasó de todo. Mi aventura comienza en el terminal Plaza Norte, en Lima, Perú. Hola, ¿qué tal, amigos del canal? Aquí empieza mi aventura. Estoy en el terminal Plaza Norte de Lima, Perú. Acá empieza la ruta que vamos a ir desde Lima hasta Cali, Colombia. Es un viaje de más o menos 2 días y medio, casi 3 días, así que aquí empieza mi aventura. ¿Qué tal? Mi primera ruta para llegar a Colombia va a ser desde Lima hasta Tumbes. El viaje dura 24 horas. Estoy en la sala de espera. El bus sale a las 1:30, son la 1. Así que ya ahorita me va a llamar para embarcar. Que es el primer bus, ¿no? El primer tramo que voy a hacer. Compré un pasaje hasta la ciudad de Tumbes. Mi bus partió a la 1:40 de la tarde. Viajé con la empresa Cruz del Sur. El pasaje lo conseguí en oferta. Me costó solo 75 soles. El primer tramo fue bastante largo. Viajé cerca de 24 horas. Pero me sentí muy cómodo a pesar de las horas de viaje. Estamos en el segundo día. Ya amaneció. Son como las 10. Van a ser las 11. Todavía no llegamos a Tumbes. De Tumbes, calculo que llegaremos a Tumbes a las mediodía, a las 12. Bueno, el viaje se ha sido bastante pesado. Han sido casi 24 horas desde Lima. Fuerte, fuertecito. Así que este es el primer tramo recién, pues. A la 1 de la tarde llegué a la ciudad de Tumbes. Aquí cambió todo. Yo había planeado un itinerario: tomar un bus de Tumbes a Guayaquil con la empresa Cifra Internacional. Con esta empresa pasar la frontera de Ecuador y llegar hasta Guayaquil por la noche, para tomar un bus hacia Tulcán, pero todo cambió. Tomé un taxi en Tumbes saliendo de la agencia Cruz del Sur y por cosas del destino fui hasta la frontera de Perú con Ecuador, ya que el taxista me dijo que era más rápido ir directo desde Huaquillas hasta Tulcán, que ahorraría un poco de tiempo. Quizás la ansiedad de llegar rápido me convenció a cambiar mi ruta planeada. Este taxista me cobró 50 soles por llevarme hasta migraciones de Perú y Ecuador. Bueno, no he podido grabar mucho, pero he venido desde Tumbes. Estoy en migraciones de Ecuador. Tomé un taxi y no pude grabar mucho el trayecto. Yo iba a tomar un carro hasta Guayaquil, pero he venido de frente a migraciones. Y de acá voy a tratar de ir hasta Tulcán o hasta Guayaquil, aún no sé. Creo que hasta Tulcán directo, para pasar la frontera de Colombia. Así que el trámite fue súper rápido. Te enseñan salida y entrada. Salida de Perú y entrada de Ecuador. En la frontera de Perú y Ecuador, luego de pasar mi registro de migraciones, lo cual fue súper rápido, hice amistad con un viajero colombiano de nombre César, alguien que me dio mucha confianza cuando me dijo si podíamos compartir taxi hasta Huaquillas. Los llevo a los dos ahí a Panamericana. Estamos en Ecuador.
El taxi de migraciones o de la frontera hasta Huaquillas nos costó $5. Le preguntamos al taxista qué agencia nos recomendaba para ir hasta Guayaquil o Tulcán. Nos recomendó ir directo hasta Tulcán con la empresa Panamericana. Aquí empezó mi vía crucis. En la agencia Panamericana el encargado era venezolano, nos preguntó a dónde queríamos ir. Le dijimos hasta Tulcán, pero nos preguntó si íbamos para Colombia. Nos dijo que su empresa de buses pasaría la frontera más rápido porque siempre demoras haciendo cola unas 4 horas. Y nos convenció que era más seguro. Bueno, por nuestro desconocimiento, el pasaje a Tulcán valía $30 y nos sacó $15 más por supuestamente hacernos pasar el puente en bus y dejarnos en el terminal de Ipiales. Al final nos convenció para pagarles $45 cada uno, lo cual me pareció una estafa. Más adelante les contaré por qué. Eran las 2 de la tarde y el bus salía a las 8 de la noche, así que teníamos que esperar en Huaquillas. Bueno amigos, me encuentro en Huaquillas. Esto es Ecuador, es como la parte frontera entre Tumbes y Ecuador. He venido aquí porque acá voy a tomar un bus que voy a llegar hasta Ipiales, que es la parte ya de Colombia. La frontera, ¿no? O sea, la frontera de Colombia es Tulcán, la parte de Ecuador, y Ipiales la parte de Colombia. Voy a tomar un bus directo. Ya pasé todos los controles migratorios. Y nada, voy a hacer hora porque el bus todavía sale a las 8 de la noche. Hay demasiado calor, como ven, el sol está muy fuerte. Y nada, vamos a ver cómo en el viaje es como 20 horas. El bus llegó y de entrada nomás se veía muy incómodo para hacer un viaje de casi 24 horas. Viajamos de noche con algo de miedo ya que el bus paraba para recoger pasajeros de la carretera. Amanecimos luego de 12 horas de viaje. Cambió bastante el clima, llegando a Quito sentí ligeramente la altura y un poco de frío. Llegando a Quito nos cambiaron de bus, algo que nos incomodó demasiado e incomodó mucho a los otros pasajeros, que en su mayoría eran venezolanos, a quien se les perdieron un par de maletas en este cambio de bus, lo cual hizo que se enfurezcan y se peleen a golpes con los encargados del bus. Yo aún seguía asustado con mucho retraso, veía muy lejano llegar a Tulcán y llegar a mi destino final, Cali. Hemos amanecido en Quito, estoy en Quito ahorita mismo. Ha sido un viaje muy largo. Ayer salimos a las 8 de la noche desde el terminal de Huaquillas, la empresa Panamericana. Ha sido como hasta ahorita 8 de la noche, son 8 de la mañana, 12 horas de viaje. Ha sido una locura full. Y bueno, nos han cambiado de bus porque en el que venimos hasta Quito este es otro bus. Y nada, vamos a seguir de aquí hasta Tulcán y Ipiales. Y ya luego nos vamos para Colombia. Destino final Cali, que es el... Más adelante subieron pasajeros ecuatorianos, pero los venezolanos, al estar furiosos, no querían ceder los asientos y hubo más discusiones. Creo que en venganza el chofer del bus no quiso abrir el baño las primeras 5 horas de viaje y no paró porque decía que iba muy retrasado. Esto fue lo que realmente hizo que este tramo sea el más complicado para mí. Al llegar a Tulcán, luego de 22 horas de viaje, nos dimos cuenta que los venezolanos ponían sus equipajes en una especie de carros y a ellos los llevaban por otro lado y que no pretendían llevarnos al puente Rumichaca como habíamos quedado. Ante esto, reclamamos los $15 de más que nos habían cobrado, a lo que nos dijeron que solo nos podían dar $5 para el taxi, lo cual generó una discusión. No la grabé por seguridad de mis equipos. Al final tuvimos que aceptar los $5, era peor irnos con las manos vacías. Tomamos un taxi que nos cobró $5 hasta el puente Rumichaca, frontera de Ecuador con Colombia. Después de toda una odisea estoy yendo al puente Rumichaca, desde Tulcán, que es la frontera de Ecuador con Colombia. Pasaron muchos problemas, me dijeron una cosa, cuando llegamos a Tulcán vi otra realidad. Y bueno, ya les voy a contar eso más adelante con más detalles para que entiendan la problemática que hay en las fronteras, ¿no? Estamos yendo al puente Rumichaca, frontera de Ecuador con Colombia. Después, este es el puente Rumichaca. Ahorita vamos a pasar, ya seguí mi salida de Ecuador, está lloviendo fuertísimo, así que no puedo hablar mucho ni grabar mucho.
no me dejan grabar adentro de migraciones. Nos ha pasado unas cosas locas en este viaje. Ya les voy a contar, voy a ampliar más de lo que me ha pasado, de lo que nos ha pasado. En realidad porque encontré un amigo colombiano y con él hemos estado haciendo todo esto, ¿no? Viniendo desde Huaquillas y al final nos mintieron en la agencia que nos iba a traer a Tulcán. Nos mintieron, nos dijeron que nos iban a hacer cruzar el puente con ellos. Al final nos dejaron a su suerte, nos dieron solo para los taxis y ya. Pero al final ya lo estamos haciendo por nuestra cuenta y nada. Bueno, estoy en el taxi que me está llevando al terminal de Ipiales. Bueno, creo que ya llegamos al terminal de Ipiales. Nada, ha sido una locura este viaje, ya pasé, estoy en Colombia oficialmente. En Ipiales, ya en Colombia, cambié unos cuantos dólares a pesos colombianos. En el mismo terminal tomé un bus directo de la empresa Trans Ipiales con destino a Cali. Este último viaje no lo pude grabar por el cansancio que tenía de viajar 3 tramos larguísimos. Este último tramo duró cerca de 12 horas. Llegué a la ciudad de Cali a las 4 de la mañana. Bueno, amigos, ¿qué tal? Ayer ya no pude grabar mucho porque llegué muy tarde, llegué a las 4 de la mañana a Cali, 3 y media. Bueno, llegué al lugar donde me estoy hospedando a las 4 de la mañana, así que ya del cansancio. Mi último tramo fue de Ipiales a Cali, lo tomé a las 4 y media, llegué como a las 3 y media de la mañana, o sea, el viaje fue como de 11 horas. Ya fue el último, ¿no? Ya casi las 60 horas que he hecho en total, ¿no? Ha sido un viaje muy loco, ha sido un viaje muy chévere. Bueno, ya me encuentro en Cali, ya desde aquí voy a empezar a recorrer varias ciudades de Colombia, pero el viaje por tierra ha sido alucinante, de verdad. Si es que pueden hacerlo, háganlo, pero teniendo en cuenta algunas cosas. Yo tuve la suerte de conocer a un amigo colombiano y con él me acompañé. Hay ciertas ciudades o ciertos lugares donde o sea, te dicen una cosa y al final no la cumplen, como me pasó a mí en Ecuador, que como dije, nos mintieron, nos dijeron que nos iban a llevar a Tulcán desde Huaquillas directo y nos iban a hacer pasar el puente Rumichaca con ellos, ¿no? Pero es parte del viaje, parte de la experiencia. Vi muchas cosas, me parecieron malas y buenas. Lo que rescato de buena, que hay mucha gente valiente que viaja horas de horas sin importarle mucho. O sea, vi mucha gente venezolana con niños, cosas de los inmigrantes venezolanos. Aprendí muchas cosas, pero también malas, como la gente que se aprovecha de eso, ¿no? Les mienten, los estafan, les dicen te voy a llevar por $200 y les cobran muy sobreprecio, les meten miedo, te dicen si no te vienes conmigo te van a robar, te van a detener. Y trabajan así, ¿no? Sobre todo en Tumbes y en Ecuador. Que si ustedes quieren hacer eso, tengan cuidado. Váyanse en agencias que sean reconocidas. No hagan lo que yo hice de irme a Tulcán, sino váyanse a Guayaquil, que es un terminal donde hay agencias reconocidas. Yo me tomé una agencia que un taxista me dijo que era buena y le creímos. Y bueno, al final fue el viaje más horrible porque 20 horas no había baño. Hacía un calor infernal, el bus no paraba y era súper incómodo, o sea, igual pues. Bueno, esto ha sido todo por el video de esta vez. Esta fue la ruta vía terrestre de Lima a Cali en bus, alrededor de 60 horas. Yo me he gastado algo de $100, $120, un poquito más. Si pueden hacerla y tienen el tiempo, porque es más o menos 3 días, háganla. Es una experiencia muy bacán, pero bueno, igual les invito a conocer Colombia. Yo llevo un día aquí y estoy enamorado. Así que esto fue un video más para Mochileando con Pantoja. Ya saben, tienen que suscribirse, darle like y dejarme un comentario. Eso me ayuda un montón para seguir haciendo este tipo de contenido. Bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!